puede guiar en una oración, hermana? Nos guía en oración, hermana Claudia. Sí, claro. Gracias. Padre bendito, te damos gracias por permitir reunirnos una vez más con el profesor Ramiro. Te damos gracias porque estamos recibiendo tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón para que permanezca en nuestro cuerpo y en nuestro pensamiento, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y darnos el privilegio de tener vida el día de hoy, nosotros y nuestra familia. Bendito eres, Señor, entre todos, entre los reyes, eres el Rey de Reyes. Gracias, Señor, por este estudio. Amén y amén. 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 Gracias, hermano. Hoy vamos a estudiar, hermanos, el capítulo número 2 de la doctrina del Espíritu Santo. Ok. Aquí lo tenemos, hermanos. Capítulo 2, doctrina del Espíritu Santo. Ok. Vamos a hablar, buenos días, hermana Rosario. Vamos a hablar sobre su personalidad. Lo que quiere decir, hermano Rafael, que el Espíritu Santo es una persona Ok. y se le llama la tercera persona de la Trinidad. Bien. Se le llama tercera porque la Biblia pone primero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero nosotros sabemos que no tienen lugar uno, dos y tres, sino que todos son iguales, son la Trinidad y es Dios triuno, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que yo quería preguntarles, hermanos, y que piensen un poquito es, ¿se acuerdan que estudiamos el Evangelio de Juan? Y en el Evangelio de Juan, nosotros vimos que el Señor Jesucristo empieza con el milagro de hacer agua en vino. Sí. Entonces, empieza su ministerio, hermanos, haciendo milagros. Y Sí. el Señor hizo milagros para empezarse a dar a conocer a los hombres que Él tenía el poder y que era el Hijo de Dios. En Bien, amén. realidad, Jesucristo, todo su trabajo fue demostrar al hombre que Él era nacido de Dios, el Hijo de Dios, en carne, en hueso, y que Él venía a salvar al mundo. Pero hermana Claudia, Él se presentó como una persona física que usted lo podía ver. De hecho, lo podían tocar. Ahora la pregunta, hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo hizo para que lo pudieran conocer físicamente y que lo vieran con sus ojos en carne y hueso. Ahora nosotros vamos a ver algo que la pregunta surge. ¿Por qué ahora, después de que nos mandó al Hijo para que creyéramos en Él y lo viéramos en todo su esplendor, en carne y físicamente, ahora nos manda en su lugar una persona invisible, como en secreto? ¿Por qué ese contraste tan grande, hermanos, de primero mostrar al Hijo en carne y hueso y ahora mostrarnos la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, pero en forma invisible, pero que tiene personalidad? Como que, hermana Rosario, como que es un secreto. Primero Jesús quería que todo el mundo supiera que Él era el Hijo de Dios y ahora parece que el Espíritu Santo, el Consolador, viene en secreto, viene para unos cuantos y luego que es invisible. ¿Se han preguntado esto, hermanos? ¿Por qué ese cambio tan grande? ¿Por qué en la alta sabiduría de Dios primero nos da un hijo que lo podamos ver, tocar y sentir y ahora nos manda un consolador que es invisible? ¿Podría ser para completar su capacidad, su grandeza? Y hermano, ¿para quién es el Espíritu Santo? Para nosotros, ¿Para quiénes? O sea, ¿nosotros quiénes, hermano? los que lo aceptamos, los que lo seguimos, los que lo buscamos. ¿Sí, hermana Claudia? Podría ser porque de esa manera
nos podría sellar a todos, ¿no? A todos. Y con una persona, pues yo creo que va a ser muy complicado, que ahora está aquí, está allá y está acá. Esa es muy buena eh, forma de pensar, hermano, muy bien. Sí, lo que dijo el hermano Rafael también, hermano. Esto es lo que vamos a estudiar, hermanos, precisamente en este capítulo 2. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos tratar al Espíritu Santo? Y algunos creen, hermanos, que el Espíritu Santo es un mensajero de Dios. Algunos creen que es una energía, que es una fuerza, como en la película de Star Wars, que la fuerza te acompañe. No, no es eso, hermanos. El Espíritu tiene su personalidad. Amén, amén. Y hermana Rosario, ¿nos puede leer el primer párrafo, hermana, aquí, donde dice su personalidad, hasta donde dice 3 motivos? Sí, es que había que Sí, hermano. abrir el micrófono. Sí, yo sé, hermano. Dice su personalidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El término santo, en el sentido en que se atribuye a la tercera persona de la deidad, significa sagrado. El término espíritu es la traducción de la palabra hebrea mash. Rúa. ¿Mash? No, perdón, rúa. Rúa. Y de la palabra griega Neuma. neuma. Estos términos se aplican a la tercera persona de la Trinidad para referirse al poder de la deidad en cuanto al dar la vida, al generarla y sostenerla. En cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, lo que se quiere decir es que posee los elementos de existencia propia, que es más que un principio moral o una influencia impersonal. El término personalidad, cuando se usa con referencia a la Trinidad, siempre es con el sentido restringido de distinciones personales y no de organismos, como cuando se trata de hombres. El hecho de que el Espíritu Santo es una persona distinta es evidente por 3 motivos. Hasta ahí, hermana, gracias. Entonces, hermanos, la persona de la Trinidad, que se le llama Espíritu Santo, es santo, sagrado y es un espíritu. Entonces, como ese espíritu para nosotros es algo nuevo, hermanos, porque es algo que no podemos ver, hermano Rafael. Sí. No lo vamos a poder ver, mas sin embargo existe y es una persona. Hermanos, se dice mucho, hermano Enrique, que ya en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, pudieran llegar platillos voladores con gentes de otros planetas y que vengan y que nos digan, nosotros somos tus creadores hace miles de años, nosotros los hicimos a ustedes, nosotros somos sus dioses. Y como la gente, si los mira con sus ojos y los puede tocar, hermana Claudia, pues mucha gente va a creer. De hecho, dice la Biblia que habrá escogidos que van a creer esas fábulas. Entonces, nosotros sabemos que existe el Espíritu Santo de Dios y que es una persona. ¿Y cómo podemos nosotros estar seguros de que existe? La ¿Lo pregunta, sentimos? mande. Porque lo sentimos. Claro, hermana, claro que sí. Y ahora fíjese, hermano Rafael,
Sí. Cuando Dios hizo al hombre, Adán, al primer hombre, mientras Dios todavía no soplaba el espíritu en su nariz, ¿qué era Adán? ¿Pudiera ser Polvo, materia? ¿Materia? polvo, Materia, polvo, un ser materia. muerto, algo que no tiene vida. Sí. Pero ¿qué sucede, hermanos, en el momento en que Dios sopla en su nariz el viento, el neuma, el rúa, el Espíritu Santo Sagrado de Dios en él? ¿Qué sucede? Le da Ya tiene- aliento de vida. Le da aliento de vida, hermana, y se hace un ser vivo. ¿Y sabe qué, hermana? Ese aliento que le da es el Espíritu. Y ese Espíritu, hermanos, es eterno. El momento en que Dios le da el Espíritu al ser humano se hace eterno. El problema está dónde vamos a pasar la eternidad, arriba o abajo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros y vamos a ver, hermanos, que dice que al Espíritu en la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra neuma, lo utilizan como un género neutro, pero cuando nosotros hablamos de un pronombre que se le da a una persona es él, se usa el pronombre él, que como consolador se le dice paracletos, y este es en masculino. Por eso dice, Jesús dice de él, para que él, o sea, el Espíritu, esté con vosotros para siempre. Y si se fijan ustedes, hermanos, en Juan 16, 7 al 8 y 13 al 14, dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo fuese el consolador, no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré, y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermano Rafael, es muy claro para nosotros que el Espíritu Santo está en masculino y que si se le da un pronombre, quiere decir que es una persona. Amén, amén. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las cualidades personales que tiene el Espíritu Santo? La primera, inteligencia. La segunda, conocimiento, hermanos. Y las citas bíblicas están allí. Él puede hablar, él puede enseñar, tener comunión, interceder. Esas son características de las cualidades. Y también, hermanos, dice que tiene voluntad y tiene amor. ¿Una persona tiene esto? Claro que sí. El Espíritu Santo también lo tiene. Y las citas bíblicas para reforzar esta información están allí, hermanos. Entonces, hermanos, esa persona invisible que le llamamos Espíritu Santo se le debe tratar como una persona. Les quiero preguntar, hermanos, ¿cómo tratan ustedes al Espíritu Santo? ¿Lo tratan como una persona o lo ven como una fuerza, una energía, un mensajero de Dios, un espíritu que anda vagando por todas Ujú. partes? Sí. ¿Cómo lo siente usted, hermano? La hermana Claudia dijo, lo sentimos. ¿Qué Sí. sienten? ¿Qué sienten, hermano? Yo creo que yo de ahí en adelante ya lo voy a invitar, porque sí andaba medio raro en ese aspecto, pero ya me di cuenta. Es más, Ahorita, ya lo estoy sintiendo ahorita, su presencia. hermano Rafael, vamos a ver
lo que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno Amén, del amén. Espíritu Santo? Ahorita Amén. lo vamos a ver. Entonces, hermanos, si nosotros empezamos a pensar en el Espíritu Santo que mora en nosotros, Sí, gracias. como una persona, puede cambiar muchas cosas en su vida y su pensamiento hacia Él puede cambiar totalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque ahorita muchos de nosotros queremos manejar nuestra vida a como nosotros creemos que debe de ser. Amén, amén. Pero Gloria si a Dios. nosotros dejamos que la persona del Espíritu Santo guíe mi vida, las cosas van a cambiar totalmente en mi vida y alrededor de los que a mí me quieren. Entonces, si el Espíritu Santo, hermanos, es una persona, hermana Claudia, le podemos mentir y podemos blasfemar contra el Espíritu Santo porque es Bueno, persona. hermano, yo creo que sería como cuando uno miente, es como si le dijéramos a él que también está mintiendo, ¿no? O él nos hace sentir que hicimos lo incorrecto. Nosotros podemos mentirle, pero Ah, no, él sabe que le estamos sabe que mintiendo. no. Ajá, Mira, sí, claro. hermana, ¿tiene su Biblia ahí, hermana? Ujú. Hebreos 10:29. Y hermano Rafael, Sí, Hechos 5:3 al 9. Y hermana Rosario, claro, claro. puede buscar Mateo 12, hermana, 31 y 32. Hermana Claudia, Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Ya como es nueva, se pegan las hojas. Sí, hermano, está bien. Y Hechos 5:3 y 9, hermano Rafael. Ya lo tengo, ya lo tengo. Me Yo espero. también ya lo tengo. Espéreme tantito, hermano Rafael. Ok, hermana, Hebreos 10:29. Sí. Cual mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese una inmunidad de sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera enfrentar al Espíritu Santo de gracia. ¿Qué Ok, es ese? ¿Sí, ven? es que esa traducción es muy diferente. Es la Valera. Sí, hermana. Hebreos 10:29. 29. Hebreos 10:29, sí, sí, es 10:29. 10:29, sí, Sí, es lo que dice. ¿Lo leo de nuevo? sí, hermana, por favor. Cuanto mayor castigo pasáis que merecerá el que pisoteas al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere me enfrentar al Espíritu de gracia. ¿E hiciere qué, hermana, dice? Afrenta. Afrentar al Espíritu de gracia. Ok, sí, afrenta. Ok, sí, hermana, gracias. Y Hechos 5:3 y 9, hermano Rafael. Sí, dice, al oír esto, Ananías cayó muerto ahí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira. Sin saber lo que había pasado, entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, porque se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor. Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Trataron de engañar, ¿verdad, hermano? Totalmente, De sí. mentir, de tentar. Y Ahí Mateo, hicieron complot. sí, hermano, Mateo 12, hermana, 31 y 32. Sí, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia
contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, nunca, Amén. nunca. Nunca. ¿Y están ustedes de acuerdo, hermanos? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Saben ustedes qué es blasfemar contra él? El pecado único que no perdona a Dios. Sí. Yo cuando estaba más joven, hermano Rafael, pensé que era como maldecir al Espíritu o decirle una mala palabra. Pero saben que blasfemar contra el Espíritu Santo, hermana Claudia, es no creer que Jesucristo es el Hijo del mundo, el Salvador del mundo. Todo aquel que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios no es salvo. Por lo tanto, esa es una blasfemia. El que yo diga que Jesucristo no es el Salvador del mundo es una blasfemia. Y ese pecado es imperdonable porque se necesita creer en Cristo para ser salvo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, anoten ahí en su cuaderno nada más algo rápido. Paracletos, esta palabra paracletos, el consolador. Hermano Enrique, es una palabra griega que se forma de un verbo compuesto. Es para y lo caleo. Si lo quieren poner así, para, espacio, caleo. La preposición aquí, hermanos, es para. Para es la preposición y quiere decir, para significa traer a alguien. Para significa traer a alguien o estar a un lado de alguien. Para significa traer a alguien o estar a un lado de él. Y caleo es consolador. Entonces, por eso el Señor Jesucristo les mandaré a alguien, o sea, voy a traer a alguien que es el consolador, para Paracletos. Ok, hermanos, entonces, el único pecado que no se perdona es la blasfemia, o sea, no creer en Cristo. Ahora, su deidad, su divinidad, hermanos, su divinidad. Ya sabemos que el Espíritu Santo, las palabras de Dios dice que es igual a Dios, a Cristo, es parte de la Trinidad, es coeterno y tiene sostenimiento propio. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, es mentir a Cristo. Ahora, los atributos de su divinidad, hermanos. El Espíritu Santo también tiene existencia propia, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Y como el Espíritu Santo, hermanos, también conoce todas las cosas, hermanos. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. En la Biblia, ¿alguien me quiere buscar Jonás, hermanos? En el libro de Jonás 3:10. A ver qué dice Jonás 3:10, hermanos. Estos atributos. Jonás 3:10. Es un libro que casi no lo leemos. Está muy chiquito. Ya se me perdió. Está tan pequeño que ya se me perdió en mi Biblia. Búsquele ahí, hermano, en el... Está casi para terminar el Antiguo Testamento. ¿Jonás qué, perdón? Jonás 3:10.
Jonás 3:10, ya lo tengo. A ver, hermano. Dice, Jonás 3:10. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlo. Ok. El mío dice otra cosa. A ver, hermana, Jonás 3:10. 3:10. Y Es que es vio testigo de Dios, Jehová. y vio Dios lo que hicieron, que se Se convirtieron de su mal convirtieron de su mal camino camino y y se se arrepintió arrepintió del del mal que mal había que dicho había que les hecho haría y no lo hizo. y no lo hizo, Bien. ¿sí? Sí, el Eso hermano dice el Rafael. mío. Sí, me gusta más la de hermana Rosario y Claudia. Hermanos, la pregunta es, ¿se arrepiente Dios de lo que hace? Sí, ¿Qué dice ahí, hermana Claudia? ¿Y qué? Y se arrepintió Dios. y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermano Enrique, ¿qué piensa, hermano? Si Dios todo lo sabe, todo lo conoce, es todopoderoso, es la sabiduría habita en él, la inteligencia, todo. ¿Podrá hacer algo Dios que luego se arrepienta de haberlo hecho? No, porque no lo hizo. O sea, Es decir, no se arrepintió de algo que hizo, sino de algo que dijo que haría, pero no lo hizo. exactamente, hermano, Dios nunca se arrepiente, jamás dejaría de ser Dios. Lo que pasa, hermana Claudia, que ahí dice arrepiente, pero en el sentido, hermana, de que Dios va cambiando el trato con el hombre de acuerdo a cómo el hombre va cambiando en sus pecados, hermano. Como Nínive entendió que eran pecadores y que habían pecado, se arrepintió de haber pecado contra Dios y Dios dice, ok, cambiaste tu actitud hacia mí, yo voy a cambiar mi actitud hacia ti, pero no es arrepentimiento de parte de Dios. O sea, Es un cambio de decisión, ¿no? O sea, sí, hermana, póngale ahí si quiere, hermana, su atributo no cambia. O sea, su atributo, ya sea omnipresencia, omnisciencia o potencia, su atributo no cambia, coma. Lo que cambia es su modo de tratar al hombre. Su atributo no cambia, coma. Lo que cambia es su modo de tratar al hombre. Cambia en la medida que éste cambia su actitud de pecado. Cambia en la medida que éste cambia su actitud de pecado. Su atributo no cambia, lo que cambia es su modo de tratar al hombre. es, Ah, es como, es como los que están en otra religión, en otra creencia y se arrepienten de sus pecados y reciben su perdón y reciben su, ¿cómo se llama? Salvación. sí, hermana, Es algo más. Es eso, ¿no? sí, hermana, es como usted eh, va a castigar a uno de sus hijos por algo que hizo. Y usted ya tiene decidida darle el castigo al muchacho, ¿verdad? Pero el muchacho viene y le dice, mamá, hice mal, madre. Eh, perdóname, mamá. ¿Lo va a castigar usted como quiera? Sí, de todas maneras, para que aprenda. No, ahora ya me castigan ellos, ya están grandes. Sí, hermana. En realidad, hermana, cuando Dios ve al hombre que se arrepiente de del pecado o algo, Dios también cambia su actitud. Y el que Dios cambie no quiere decir que se arrepintió, simplemente cambió de parecer.
para que nosotros lo podamos entender. Porque se acuerdan que dice que Dios es la roca inmutable, inmovible, pero Dios tiene sentimientos. El Espíritu Santo como persona tiene sentimientos. Entonces, Él también nos puede perdonar. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es igual a Cristo y a Dios, y lo vemos en la Gran Comisión, en la bendición apostólica y cuando se administran los dones espirituales. Dice que hay 18 nombres diferentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que se le llama a Espíritu Santo como deidad o divinidad. Y los nombres para relacionarse es Dios el Padre, Dios el Hijo y la humanidad. Todos pueden conocer al Espíritu Santo experimentalmente bajo diferentes parentescos que se sugieren a base de tales términos como el Espíritu de Dios. ¿Han oído eso? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la promesa y el Espíritu de gloria y el Consolador y el Espíritu eterno. Todo esto, hermano Rafael, son manifestaciones de su deidad. Ok. O sea, igual a Dios. Y no me voy a detener mucho aquí porque pues ya lo sabemos, hermanos. Ahora, una pregunta antes de que entremos a esa parte, hermanos. ¿Qué es lo único que constriñe o contrista o entristece al Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué es lo que hace que al Espíritu Santo como persona se entristezca? ¿Cómo podría usted hacer entristecer al Espíritu Santo? No haciéndole caso, no obedeciéndolo. La única forma, hermanos, en que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo es con nuestro pecado. Ok. Cuando nosotros como salvos que somos cometemos un pecado, hermanos, inmediatamente el Espíritu Santo se entristece. Es la forma en que Él se constriñe. ¿Por qué el Espíritu Santo se entristecerá cuando ve que nosotros pecamos? Buenos días, Carlos. Buenos días, profe, a todos. Bienvenido, Carlos. Gracias, ¿Por qué? profe. Agradable. Ay, ¿dónde está eso? Hermanos, Ese, bueno. como gente que hemos creído en Cristo, ¿podemos pecar todavía? Sí, Entonces, hermanos, cuando pecamos, ¿qué siente el Espíritu Santo como persona? sí, sí, bueno, sí, el Espíritu Santo. Se entristece ¿Por qué se entristece, hermano? porque somos desobedientes. Él Porque no eso, es el que peca es usted. Entonces, sí, ¿por qué se pero no entristece? quiere que pequemos, nos quiere ver bien, agradables. ¿Sí? Y es que si ya lo conocemos y somos portadores de él, creo que lo importante es obedecerle, ¿no? Hacerle caso siempre, ¿no? Yo creo que nosotros muchas veces en nuestra vida vemos el pecado de una forma muy ligera. Yo creo que muchas veces nosotros como hijos de Dios pecamos y ese pecado que hacemos lo vemos como muy ligero. Es un pecadillo, me porté mal, no hice bien, pero no importa. Como dice Sí, Enrique, la última y nos vamos. el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo no lo ve de esa manera. El Totalmente. Espíritu Santo al pecado lo ve como pecado, como basura, como suciedad, como desobediencia. Sí. Él no lo ve como nosotros lo vemos a veces. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, hermanos, el Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros. Es lo peor que podemos hacer nosotros
al Espíritu Santo de Dios, pecar, Ok, para que para la próxima vez, hermanos, que cometamos pecado, pensemos en el Espíritu Santo. sí, gracias. Ahora, hermanos, 6 símbolos usa la Biblia para representar al Espíritu Santo. La paloma, hermanos, símbolo de amor, de pureza, de paz, de modestia, de inocencia, de belleza y de gentileza. El aceite, hermana Claudia, el aceite de oliva, es un símbolo nada más de señalamiento divino. Ese es el que usó Samuel para ungir a David como el próximo rey, o dicen que Cristo. El fuego, hermanos. El fuego es el símbolo para representar la presencia de Dios, el poder de Dios y la acción purificadora de Dios. El fuego, presencia de Dios, poder de Dios y acción purificadora de Dios. ¿Por qué? Porque el fuego limpia y purifica, hermanos. El viento, hermanos, el neuma. El viento es el símbolo del Espíritu Santo en su actividad invisible, la cual se manifiesta por sus efectos. Lo sentimos, hermanos. Ahora, hermanos, uno que está difícil y me voy a meter poquito. El vino, hermanos. Wow, qué rico. ¿Por qué el vino, hermanos? Que emborrachan. Hermano, ¿cómo puede usted relacionar el vino con el Espíritu Santo como un símbolo? Ay, qué rico. La- Y por la sangre, ¿no? todito, Por la sangre de Cristo, ¿no? los curas así dicen, qué rico está el vinito este. Al cabo que es consagrado, es santo, no hace daño. Estimula, profe. Es- en realidad el vino, hermanos, en la verdad, nos trae alegría. Eso es lo que quiere decir que no nos vamos a hacer de la vista gorda. Hay un momento, hermano Enrique, en que la gente anda bien alegre, ¿sí o no? Es por eso el Señor Jesús convirtió agüita en vino. Que siguiera la fiesta. Hermana Claudia, simplemente el vino es un símbolo de alegría, de gozo. Nada más. Pero quiero decirles algo, hermano. Habacuc 2:15, hermanos. ¿Quién me lee Habacuc? Allá cerca de Jonás, hermanos. Habacuc. Y hermana Rosario, ¿me puede buscar Proverbios 23, Sí, 31? Y hermano Enrique, Habacuc 2:5. Habacuc 2:15 ya lo tengo, profe. Ok, espérame tantito, Carlos. sí. Tantito nomás. Y Proverbios 23, hermana Rosario, 31 y 32. Ajá. Y Habacuc 2:5 también, lo vamos a leer. Sí, yo ya lo tengo también. Ok. Carlos, ¿qué dice Habacuc 2:15? Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Hermano Enrique, ¿usted cree que Cristo dio un vino que iba a emborrachar? Mire lo que dice Habacuc 2:15. Carlos, ¿qué dice? Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Cristo no sabía las escrituras, hermanos, o sí las sabía. Sí, sí, sí. ¿Sabía Cristo Habacuc 2:15 que dice, ay del que le da de beber vino para embriagar a la gente? Sí. ¿Qué dice Habacuc 2:5? Dice,
Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, hermanos, el vino es traicionero. ¿sí? ¿Y Sí. qué Más el dice? mezcal, Más el mezcal de Jalisco, hermanos. ¿Qué dice Proverbios 23, hermana? De 31 al 32. Sí, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Amén. Entonces, hermano, aquí, hermana ¿cuál es Claudia, Proverbios? ¿Qué? el vino 31, nada más 32. es símbolo de alegría y 23, regocijo. 31, 31. Nada más. Pero no es el vino para emborracharse ni perder la cabeza. Ciencia. Entonces, el Espíritu Santo como vino es alegría y gozo nada más. Nada más. Y hay muchos versículos en la Biblia, hermano, donde dice que en Efesios que en el vino hay disolución. Ahí dice que Isaías, la embriaguez, es escarnecedor, alborotador y todo eso, hermano. Entonces, nosotros lo tomamos nada más como alegría y gozo de parte del Espíritu Santo. Agua, el sexto símbolo. El agua es como un símbolo de la palabra de Dios y que también dice que a veces es difícil distinguir su propósito porque dice que es necesario nacer del agua también. Pero eso ya el hermano se los ha explicado, de la vaca, la sana y todo eso. Entonces, hermanos, hasta ahorita alguna pregunta sobre el Espíritu Santo como persona. ¿Han estudiado alguna clase con el hermano Juan, hermanos? La pregunta es, ¿el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, había momentos en que el Espíritu Santo bajaba temporalmente en una persona o no? Sí, profe, era esporádico y no sobre todo, sobre algunas personas nomás. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, que había, pero una cosa es que descendiera sobre y otra cosa que estuviera dentro. Exactamente, sí. ¿Estamos de acuerdo todos en eso, hermanos? Sí, Ok, entonces, vámonos adelante. Gracias, hermano Enrique. Su trabajo y obra, conforme se revela en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se reveló en la creación, porque el Espíritu Santo fue el agente motivante y creador cuando se formó la tierra y todas las cosas que en ella hay. Génesis lo dice. El Espíritu Santo es las obras de preparación, es quien dio energía y preparó a los hombres para trabajos especiales cuando hicieron el tabernáculo y hicieron, aquí vienen los nombres de las personas que Dios les dio temporalmente el Espíritu para que tuvieran la habilidad de construir el tabernáculo. Entonces, dice también que él habitó en Zorobabel para la reconstrucción del templo. Él habitó en la obra de llamar y convencer a los hombres a la salvación y al servicio. El Espíritu de Dios convenció a los hombres luchando con ellos y les hizo saber de su culpabilidad de pecado en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, dice que nos excita o nos despierta a los salvos por su Espíritu. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo conocemos en la concepción virginal de Cristo, en el bautismo de Cristo, cuando lo llevó al desierto, cuando le dio el poder de la predicación a Jesús
cuando el Jesús se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno, cuando Jesús fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo, y la Biblia como inspiración divina del Espíritu Santo. Todo esto se le atribuye, hermanos, a la persona del Espíritu Santo. Y no me detengo mucho ahí, hermanos, porque está muy claro todo eso. Ahora, aquí sí viene lo bueno, hermanos. El Espíritu Santo en el trabajo de salvar y dirigir a los hombres en 4 maneras distintas. Hermanos, el Espíritu Santo nos salva en su función que tiene como Espíritu Santo. Ujú, yo creo que sí. A ver, piénsenla poquito. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué dijo Jesús? Mandaré un consolador. ¿Para Que nos qué? guiará, nos Nos guiará, guiará a toda verdad y a toda justicia. Ok, ¿y qué más? recordará las cosas Algo que es sumamente importante. Les daré otro consolador que esté con Aparte, vosotros. por ahí andan, ahí andan. Convencerá, dice algo por ahí. Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado, Carlos. Justicia y juicio también, ¿verdad? Pero hermanos, el trabajo del Espíritu Santo es nada más, hasta aquí se queda, llevar al hombre a que entienda que es pecador. Aquí, hermano Rosario Hernández, tiene que entrar la fe después, pero la fe dice que es un don de quién? De Dios. de Entonces, Dios. De el, Dios, profe. el Espíritu Santo nos lleva hasta la orilla, ¿sí? De decir, entiendes que eres pecador, comprendes que hay un Dios a quien has pecado y le has ofendido, y ya se queda uno en la orilla diciendo, soy pecador. Y unos dicen, ¿qué hago para que me perdone Dios? En ese momento, Carlos, empieza a bajar la fe de parte de Dios como un don. Pero todavía ahí no soy salvo. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento. No. Ya me hizo el Espíritu Santo sentir que soy pecador y que necesito arrepentirme. Ya la fe está empezando a entrar en mi mente, el tuétano, la espada y llega al corazón. Pero ¿qué falta? depositar mi fe en Jesús, Que, esperar, que se le llama eh, creer, Conversión. creer. Creer. Creer en Cristo. Eso es, hermana, eso es. Esa línea bien delgada que el hombre necesita decidir y decir, creo en Cristo. Un hombre puede llegar, hermanos, al grado de llorar, hermanos, llorar y decir, soy pecador, he pecado contra Dios, pero puede decir, me arrepiento de haber matado a esta persona, me arrepiento de haber hecho esto, pero, pero, pero todavía no es algo, hermano. Hermanos, lo único que quita el velo de nuestra mente, el velo que Satanás tiene cegada a la persona, es el Espíritu Santo a través de su palabra, que es la palabra de Dios, y nosotros como instrumentos de él a veces, y el Espíritu llega y le dice a la persona, eres pecador. Los primeros rayos de luz que le entra al cerebro cuando el Espíritu trabaja en el hombre es, eres pecador y necesitas arrepentimiento porque has ofendido a Dios. Ese rayo de luz tan pequeño que entra a la mente, hermanos, es la primera esperanza de ser salvo. Es la oportunidad que todo hombre recibe de salvarse.
Pero hermanos, cuando ya estoy yo en ese proceso de decir, soy pecador, ofendí a Dios, necesito arrepentirme, pero ¿cómo puedo yo terminar esto? Buen 10 minutos. Pues es que la fe, hermanos, empieza a producir en mí el creer que Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz y resucitó y me puede salvar de mis pecados. Si no creo esto, es una blasfemia. Y entonces no se me va a perdonar el que yo no haya aceptado a Cristo en el momento en que Dios me puso todo para que yo pudiera ser salvo. Ahora aquí quiero preguntarles algo bien difícil, hermanos. Esto es teología. ¿Se limita Dios para que nosotros seamos salvos? Mucha gente dice, el hombre es libre de escoger. Yo puedo rechazar a Dios. Y Dios se tiene que limitar a lo que yo decida. Porque yo tengo libre albedrío. Soy libre, agente libre. Ahora la pregunta es, ¿Dios se limita? Y muchos dicen que es un caballero, que el Espíritu Santo es un caballero que se limita y nos deja a nosotros decidir. Y No, profe, no, porque Dios es soberano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. sí, Carlos, podrá, hermanos, habrá un hombre en la tierra que pueda llegar él a salvarse sin la ayuda del Espíritu Santo. No, no. No, profe. Ahora, hermanos, cuando uno acepta a Cristo y es salvo, ¿la mente y el cuerpo son cambiados o no? No, la mente es responsabilidad nuestra. Vean lo que estoy preguntando. Cuando entra la salvación a mí, mi mente y mi carne, ¿se cambian? Sí, sí, nueva criatura somos. Hay regeneración, ¿verdad, profe? Espiritual, pero seguimos con nuestro cuerpo y con la mente con la que estamos. A ver qué dicen los hermanos. Carlos, si fuera cambiada la mente y la carne, dejaríamos de pecar. Exactamente. Mas sin embargo, seguimos pecando. Entonces, en la salvación, ¿la mente y la carne cambian? Claro que sí. No, ¿Qué es lo que Si no cambia cambiaran, entonces? ¿Qué es si lo no que cambiaran, cambia? si no cambiaran, seguiríamos siendo pecadores, ¿no? Entonces lo que, no cambian porque seguimos siendo pecadores. Entonces, ¿qué es lo que cambia? el Señor nos da un espíritu nuevo, vivo por su esperanza viva, por su palabra, El renacidos espíritu, por la palabra del Espíritu Santo. hermanos, nosotros somos trinos, mente, cuerpo y espíritu. Lo que se salva es el espíritu y somos sellados, ¡pum!, salvos para siempre. Pero la carne y el cuerpo siguen pecando. Hermanos, el cuerpo y la carne siempre van a estar en contra de Dios. Cuando uno quiere hacer algo, la carne dice, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque la carne siempre trata de alejarnos de Dios. Suena difícil, pero les estoy hablando así en blanco y negro, hermano. Entonces, ¿qué regalo recibimos cuando somos salvos? Una La naturaleza nueva, creada en Cristo divina, Jesús. una naturaleza divina en Primera de Pedro. Recibimos una naturaleza divina, pero la carnal se queda. Entonces, hermano Enrique, a la naturaleza que usted más alimente, esa es la que va a ganar. O si usted quiere seguir siendo carnal, alimente la carne. Pero si quiere ser más espiritual, alimente el espíritu.
no, sí cambiamos, ¿no, profesor? Hermana, yo quería llegar a este extremo. Sí cambiamos, pero no lo suficiente. O sea, una vez que entra el Evangelio y en nuestras vidas y el Espíritu Santo, hermanos, sí tenemos que cambiar. O sea, no me quiero exagerar, ¿sí? Pero seguimos pecando, hermanos. Pero seguimos luchando. Y nos arrepentimos y decimos, Señor, no debía haber pecado, no debía haber hecho esto. Perdóname, Señor, otra vez. Y perdóname, Señor, otra vez. Y mañana y a la noche, Señor, perdona mis pecados, Señor. ¿Por qué? Porque mi carne me sigue peleando, porque no cambió lo suficiente. Pero sí debe haber un cambio, claro. Hermana Rosario, nos vestimos de una manera mejor, vamos al templo más arreglados, nos cuidamos en nuestra forma de hablar, cambiamos, incluso hasta me corto el pelo, quizás, o me hago una persona más correcta. Claro que sí. Ya no me pongo tatuajes. Sí, hermana, claro. O sea, sí hay Inclusive para los que son gays, pues se pueden otra vez, se arrepienten y vuelven a hacer lo que la naturaleza que Dios les dio. Sí. Entonces, hermanos, anoten esto, hermanos, en su cuaderno. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, no de creer en Cristo. O sea, el Espíritu Santo no convence que creas tú en Cristo, te convence de pecado. Hermana Claudia, tiene Juan 16:8 y alguien más que lo lea en su otra Biblia, porque la hermana tiene una Biblia diferente, pero Juan 16:8 y 9. Hermana Claudia y luego alguien más. Juan 16, ¿qué, perdón? 16:8 y 9, hermana. 8 y 9. Cuando el Espíritu venga. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. Entonces, hermana, ¿qué dice? Cuando Él venga, convencerá que Al mundo de pecado, de de pecado, justicia y de juicio. ¿verdad, hermana? Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo entra en la mente de la persona, es como un destello de luz, Carlos, que te ilumina la mente y que penetra el Amén. alma, que llega hasta el corazón y que te despierta la conciencia, una conciencia de, Eso, de culpa de pecado. eso más que todo, perdón. Y esto, hermanos, cuando nos despierta esto, nos hace que nos vayamos al arrepentimiento. Quería mostrarles algo, hermanos, nomás que no sé si es muy complicado. A lo mejor es complicado para enseñarlo en la pantalla, pero ténganme paciencia, hermanos. ¿Alcanzan a ver esta, hermano, esta presentación? ¿Sí la No, alcanzan a ver, hermano? Miren, hermanos, el círculo de afuera son nuestros sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. El círculo de más adentro es la mente, la conciencia, la imaginación, la memoria, la razón, el afecto. Y dentro de la mente y del espíritu están las pasiones, el intelecto, la percepción, la lógica,
la personalidad, el entendimiento, la sensibilidad, las emociones. Ahí andan ellas en la mente, en el alma. Pero cuando ya entra al espíritu, hermanos, ya hay amor, arrepentimiento, bondad, reverencia, justicia, oración, esperanza, gozo, paz, temor, fe y adoración. Entonces, el evangelio entra por el oído, por la vista, entra a la parte del cuerpo y entra a la mente a través de la conciencia, de la razón. Y luego, hermanos, ya llega hacia el espíritu, pero entonces la palabra de Dios a través del espíritu tiene que usar una espada para que atraviese mi yo personal, mi mente, mi alma, y me dé un destello de luz y me pegue en el corazón con conocimiento, con voluntad y sentimiento, y entonces empiece yo a sentir que soy pecador y que necesito arrepentimiento y necesito un Salvador. Hasta aquí todavía no creo. Hasta aquí me está abriendo el Espíritu Santo la mente, está atravesando toda esa barrera que tenemos nosotros cegada por Satanás. Ahora déjenme les digo, hermanos, lo que anoté yo aquí hace tiempo. La carne y el espíritu se oponen entre sí. La mente a través del cuerpo se guía por los 5 sentidos. Algunos se pasan años oyendo el evangelio y lo dejan entrar al cuerpo y a la mente, pero nada más hasta ahí. Estos hombres son naturales, no pueden discernir las cosas espirituales todavía. Siguen estando muertos en sus pecados. La conciencia, hermanos, se entera después de que la mente ya tomó una decisión. Entonces hay veces que hacemos en automático las cosas. Ahora, pongan atención, hermanos. El Espíritu Santo que viene de Dios atraviesa mi yo y me convence de pecado. Él inicia la obra de la salvación. La percepción usa los sentidos para tomar conciencia del mundo que nos rodea. Entonces decimos, vivo en un mundo lleno de pecado. El evangelio entra al cuerpo a través de los sentidos y luego entra a la mente por medio de la conciencia, la razón, el afecto, y luego, hermano Rafael, entra el espíritu del hombre a través del entendimiento, la lógica, las emociones, la voluntad, y entonces el Espíritu Santo que viene de Dios nos redarguye de pecado, nos da el conocimiento de que estamos mal con Dios, y en ese momento la fe puede empezar a obrar en todos los círculos de nuestra fe, de nuestro ser. Amén. Amén, amén. Esto es la forma en que podemos decir, así trabaja el Espíritu Santo en mi vida, así trabajó en mi vida. Me dejó el Espíritu Santo en el punto donde yo tuve que decir, creo en Cristo. Hoy le digo que sí. Creo en Jesucristo. Y fue, hermanos, fue ese momento de emoción, hermanos. Fue ese momento emocionante donde quizás usted pasó y levantó la mano y dijo, yo quiero decir que acepto a Cristo como mi Salvador. Y el pastor le dice, pase al frente, hermano. Hágale saber a todo el mundo que usted acaba de entender el mensaje de salvación. Pero atrás de todo esto, hermano, hay una historia donde el Espíritu Santo estuvo trabajando a lo mejor por años, Carlos. Venías y escuchabas y no te decidías. Venías y escuchabas y no te decidías. Hasta que un día de repente, ¡boom! Dices tú, ah, caray, ¿qué acabo de Aquí hacer? estoy. Esa es, hermanos, como trabaja el Espíritu Santo. Él nos lleva hasta el punto de convencernos de pecado.
Ok. ¿sí? Pero tiene que llegar después la fe y luego creer en Cristo Jesús y se sella la salvación, hermanos, para siempre. Amén, amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, amén por el Espíritu Santo, porque el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es fundamental. La presencia santa, permanente, enriquecedora, regeneradora, iluminadora, fortalecedora y contralora del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Teniendo fe y creyendo. ¿Cree usted, hermano Rafael, que en el momento en que usted aceptó a Cristo Jesús, ¡pum!, se llenó de fe del Espíritu? No. ¿Cómo nos llenamos, hermanos, del Espíritu Santo? ¿Cómo, Carlos, cómo día a día tú sientes que te vas llenando del Espíritu Santo? Al pasar tiempo con Jesucristo por la fe a través de la palabra, la oración, la experiencia personal con Él, no solo con un libro, no con solamente una fe intelectual, sino con una experiencia personal, una relación correcta. Muy bien. ¿Alguien más que quiere decir algo, hermano? ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo una vez que ya soy hijo de Dios? Sí, pues es un trabajo constante y una entrega también, ¿no? Para que Él siga gobernando, reinando en mi vida, ¿no? O sea, totalmente como lo hizo, o sea, dejar las cosas del mundo, evitar dejarlas porque sí es bastante difícil. Siempre, por ahí mi frase favorita es, me gana el humanismo todavía, ¿no? Sí. Hermanos, su Teniendo, Biblia. Sí, teniendo una relación personal con Dios todos los días a través de la oración. muy bien, hermana, muy bien. Búsquenme Efesios, hermanos, 5:8 y 1:13. Efesios 5:18 y 1:13. Y hermano Enrique, ¿me puede buscar, hermano, Gálatas 5? Gálatas 5 del 16 al 17. Carlos, ¿puedes Sí, buscar dígame. Romanos 7, Romanos 7 del 15 al 25? Sí, profe, claro. Efesios 5, ¿qué era, perdón? 18. 5:18. ¿Lo puedo leer? Sí, hermana. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ok, hermana, aquí lo que Bien. dice es que cuando la persona se emborracha, hermana, su comportamiento cambia, como que es otra persona. Algunos se ponen a llorar, otros se hacen golpeadores, otros se quedan callados, otros empiezan a llorar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo que quiero enfocarme aquí en este versículo, hermana, es que cambia mi estado de comportarme. Y manténgalo en la mente eso un ratito. Efesios 1:13, ¿quién puede leer? Efesios 5:13. Efesios 1:13, perdón, 1:13. 1:13, 1:13, 1:13. A la orden. A ver, Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron al Espíritu Santo que que nos había prometido, ok, recibimos el Espíritu Santo, hermanos. que nos había Entonces, prometido. hermanos, ¿Sí? hay dos cosas, hermanos. O permitimos que el Espíritu Santo nos llene o no permitimos.
Ok. No podemos permitir. Ok. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ahora sí, Carlos, ¿qué dice Romanos 7 del 15 al 25? Piensen, quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero miren el problema. Romanos 7, 15 al 25. Por lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Wow. Tremendo. ¿Cambia la carne, hermanos, cuando nos salvamos? No, no cambia. Ahora, hermanos, Gálatas 5 del 16 al 17, hermano Enrique. Amén. Sí, hermano. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Amén. Entonces, hermano Enrique, la naturaleza carnal y el Espíritu Santo no pueden vivir, no pueden coexistir en mí pacíficamente. Hay una lucha, hay una lucha. Y Pablo dice, Carlos, miserable de mí, porque la carne me gana. Lo que debo hacer no lo hago y lo que hago, o sea, todo un problema muy grande. Entonces, hermanos, ¿cuál es el secreto para que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo? Y si quieren anotarlo ahí, hermanos, es esto: rendir a Dios mi libre albedrío. Rendir a Dios mi libre albedrío al control y guía total del Espíritu Santo. Rendir a Dios mi libre albedrío al control y guía total del Espíritu Santo como un acto voluntario. Alguien que me lo quiera leer, hermanos, a ver si quedó bien. Rendir a Dios mi libre albedrío al control y guía del Espíritu Santo como acto voluntario. Guía total, hermano, guía total del Espíritu Santo. Guía total. O sea, todo, hermano. Hermana Rosario, lo que usted dijo, hermana, es simplemente, hermana, entregarme yo por completo a la guía del Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios todos los días de mi vida. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Déjese guiar por el Espíritu Santo. Ya no le ponga peros, ya no le ponga trabas, ya no se oponga a estos
sentimientos que Dios le pone en su mente, de que hay veces que quiere hacer. Hermana Rosario Hernández, qué bonito sería que, por ejemplo, una mujer de la iglesia, de la femenil, diga, hermanas, vamos a juntar una despensa grande, porque yo he visto que la hermana fulana de tal A ver, dígame. tiene mucha necesidad ahorita, se quedó sin trabajo su esposo, está en problemas. ¿Sí? Hermanos, eso es ¿Sí? entregarse al control del Espíritu Santo y dejar que nos hable y ver y necesidades. Ahora, hermanos, Ok. ¿cuánto control debemos darle nosotros de nuestra vida al Espíritu Santo, hermano Rafael? Total. Total, hermano. Total. Si usted no le da todo al Espíritu Santo, usted está medio lleno del Espíritu Santo. Así es. Si usted Ahí le le da, agregaría tirar el muro que no permite que entre a mí, ¿no? Porque siempre ahí tenemos un muro que no nos deja entrar. ahora, hermanos, ¿cuáles son los frutos de estar llenos del Espíritu Santo? Uy, Amor, Amor, 8:20. gozo, paz, paz, paciencia, benignidad, dignidad, bondad, bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza. Contra tales templanza. cosas no hay ley. Amén. Es el corazón de Cristo, el corazón de Él. en Amén, nosotros. hermanos. Somos así. Somos personas que aman a los demás. Somos personas gozosas. Somos personas que no estamos en ansiedad, que tenemos paz. Somos personas pacientes. Somos buenos. Somos bondadosos. Tenemos fe de que Dios nos va a sacar de nuestros problemas. Somos mansos y humildes de corazón. Tenemos templanza que cuando nos ofenden y nos dicen nos quedamos tranquilos y reaccionamos bien. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué tan importante es, hermanos, el estudio del Espíritu Santo y reconocer que es una persona y que está dentro de nosotros, hermanos. La salvación, hermanos, está fuera de nuestra percepción exterior, de nuestros sentidos naturales. Es algo mucho más profundo, es espiritual. La salvación es espiritual, hermanos. La salvación hace que nos cambie la mente en cuanto a quién es Dios. Nos hace que nos cambie la mente en cuanto a quién es Cristo. Y nos cambia la mente en cuanto al pecado. Nos damos cuenta que pecamos. Así es que, hermano Enrique, hermano, ya nos vamos a ir, pero la verdadera adoración a Dios siempre debe ser guiada por el Espíritu Santo y no por la carne. Yo nada más tengo uno de los 9 frutos del Espíritu. ¿Cuál, hermano? La fe nada más es la única que tengo. Es la mera La buena. feria. Pero es la feria, ¿no? El bellido. Es el único fruto del Espíritu que tengo. De los 9 nada más tengo uno. Hermano, Oiga, hermano. Perdón. y con eso lo lleva al cielo, ya en el cielo le dan todo lo demás. Sí, Oiga, porque- profe, sí, hermano. nomás que a veces los dividimos, pues, y dice la palabra, el fruto del Espíritu es el conjunto de todo ello. En los frutos. Entonces, hermanos, queda Son claro, 9, es hermano. decir, 9 Queda- fragmentos. Sí, Yo nada más tengo uno. sí, hermano. Entonces, hermanos, ¿cuánto hemos malentendido el papel del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia? ¿Ustedes creen, hermanos, que el Espíritu Santo nos va a llevar a perder el control de manera de que hablemos en lenguas
que veamos visiones futuras, que podamos predecir el futuro, que haya niños predicadores, que hay gente que interpreta sueños. ¿Ustedes creen que esos son estar lleno del Espíritu Santo? No, 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 Es no, no. los dones, hermano, los dones del Espíritu Santo, porque hay diferentes dones, que si quieren anotarlo, hermanos, y nos vamos. Los dones de Dios, son 3. Hay 3 dones que Dios da. El primero, el Espíritu Santo. El segundo, la fe. Y el tercero, la salvación. Esos dones los da Dios. Y los dones, Lo repite otra vez, profe, perdón. Espíritu Santo, fe y salvación. Son 3. Y los dones del Espíritu Santo, hermanos, es el don de la enseñanza, de servicio, de discernimiento y de profecía. Enseñanza, servicio, discernimiento y profecía. Vean qué diferente a lo que otros dicen que son dones. Hablar lenguas, ver visiones futuras, hacer milagros, aventar agua bendita, poner agua de aceite, etcétera, etcétera, interpretar sueños. No, los dones del Espíritu Santo es enseñanza, servicio, discernimiento y profecía. Ok, hermanos, entonces los dejé muy pensativos, pero es un tema muy bonito, hermanos, el Espíritu Santo. Y así nos despedimos de esta clase, hermanos. Pues muchas gracias. Espero Excelente fin de semana. que haya todo estado bien, hermanos. Les voy a mandar esto que tienen en pantalla, se lo voy a mandar, hermanos, para que lo tengan por correo electrónico. La gráfica también, también viene ahí, profe. No, pero si quieres, te la doy, hermano. Es que mire, hermano, es una presentación de otra clase, hermano. Ah, ok. Habla sobre decisiones, cómo es el proceso de decidir. Muy bien. Y miren, es como el pecado que abunda en el mundo, hermanos. Todos somos imágenes de Dios y como tal, responsabilidad obedecer se mantiene, incluso si la voluntad está cautiva al pecado. Esto no evade de rendir cuentas a Dios en él. O sea, esta es una presentación que tengo, hermanos. Ok, pues ojalá Dios le toque su corazón y nos la mande. Está difícil que la entienda, hermano, porque mire todo lo que es, hermano, mire. Sí, es que yo tengo otra del espíritu, el cuerpo y el, ¿cómo se llama? Y el alma. Pero es muy diferente, muy diferente. Hermano, esta presentación se llama el libre albedrío, hermano. Ah, ok, ok. Y es mi postura personal, hermano. Sí. El libro del libre, mire, desde el 2010 la tengo. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Profe, qué importante saber lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Porque a veces también está mezclado con cosas místicas. Hay mucha confusión en cuanto al libre albedrío, Carlos, bastante confusión. Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Y un poquito de vino, profe, para para que la se alegre, digestión. hermano. Vamos a pedir, A Enrique para la cruda. Ay, vamos a pedir arrepentimiento en la clase, profe, para que el Señor nos dé arrepentimiento. ¿Qué hacemos con el hermano Rafael, hermano? No, pues un Hay curso que bañarlo intensivo. con agua bendita. Me voy a bañar con Yakult, en serio. Nos vemos, hermana Rosario. Qué gusto. Feliz fin de semana. Hermana Muchas gracias. Claudia, Hasta luego. hermana Anabel, Alma. Bendiciones. Nos vemos, Gracias, hermana profe. Rosario y hermano Enrique. Y gracias por el escrito. Dios lo bendiga. Igualmente, hermanos. Saludos a todos. Hasta Bye. luego. Bye.